Shalom, ¿cómo estás? Bendiciones, que el Padre te bendiga. Estamos en otro mensaje. Vamos a ver en esta noche la serie de estudio de la Epístola de Romanos, que había comenzado ya varias semanas atrás. Diferentes capítulos hemos estudiado y no, y no había seguido la serie de estudios. Y bueno, hoy quiero dar el capítulo 6 y el capítulo 7 de la epístola de Romanos. Va a estar muy bueno el estudio de hoy, no te lo pierdas. Si podés acompañarme ahí en la Biblia, capítulo 6 y 7 de Romanos. Vamos a ver acerca de muertos al pecado. Cuando Pablo habla de que el pecado que habita en él, cuando él quiere hacer lo bueno y termina haciendo lo malo. Y por eso en esta noche quiero compartir este estudio y sé que va a ser de mucha bendición. Así que Yahweh te bendiga, que el Padre te bendiga en este tiempo. Ayer estuvimos compartiendo otro mensaje, otro estudio acerca de quién es la novia y quién seguiría en la segunda venida del Mesías. Y fue también de bendición poder entender quién es la novia y poder saber de cómo tendríamos que ser nosotros como novia, qué tendríamos que tener para irnos. Y hablábamos del vestido de la novia, que son los frutos del Espíritu de Yahweh, el Ruach de Yahweh, que habla Gálatas 5. Fue de mucha bendición también ese mensaje. Así que hoy vamos a estar estudiando esta serie de Romanos. Vamos a continuar hasta poder llegar hasta el final. Y así, antes de comenzar, vamos a orar. Vamos a dar gracias al Padre por su amor, por su misericordia, porque Él nos da fuerzas y Él nos sustenta, nos bendice y siempre nos lleva para adelante. Así que acompáñame en oración y damos gracias al Padre. Yahweh, gracias te damos en esta noche. Gracias por el ministerio de la Senda Antigua. Gracias por tener esta posibilidad de predicar tu palabra, de enseñar tu palabra viva, eficaz. Gracias, Padre, a través de tu Ruach, que tú nos hables, nos ministres, nos puedas bendecir y poder entender esta serie de estudios de la epístola de Romanos, cuando Pablo hablaba acerca de los hermanos que habitaban en Roma. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra y que este estudio pueda bendecir todo aquel que lo estudie y lo escuche en el nombre de tu Hijo amado Yahshua. Amén y amén. Así que vamos a comenzar. Bienvenidos hermanos. Entonces vamos a ir al libro de Romanos capítulo 6 y capítulo 7. Romanos 6 y 7 en la serie de estudio de los romanos. Y vamos a repasar rápidamente los primeros capítulos que hemos visto ya hace semanas atrás, cuando estudiamos el capítulo 1, que hablaba del poder del Evangelio, que Pablo decía: no me avergüenzo del poder del Evangelio porque es poder de Yahweh. Luego hablaba de la culpabilidad de la humanidad, del pecado, de por qué Yahweh mandaría juicio a la tierra. Ahí en el capítulo 2 lo vemos, y todo esto también ya lo hemos estudiado. Capítulo 3 y capítulo 4, que somos justificados por medio de la fe, a través de la fe de Abraham en el antiguo pacto y la fe en el Mesías en el nuevo pacto. Y veíamos en el capítulo 4 el ejemplo de Abraham con respecto a justificados por medio de la fe. Y luego, en el capítulo 5, hablábamos de la justificación de lo que sería Adán y el Mesías, de cómo el pecado entró a través de un hombre y a través de un hombre fue paga la deuda del pecado, porque el pecado tiene una ley. La ley del pecado es muerte. Entonces tuvo que venir el Mesías a dar su vida para pagar el pecado de la ley del pecado, que era la misma muerte.
Entonces lo que vamos a ver hoy es el capítulo 6, cuando dice Pablo, muertos al pecado. Y dice versículo 1, ¿seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, ¿cómo puede haber gracia de Yahweh en nuestras vidas si hay pecado? ¿Por qué? Porque el pecado nos marca a nosotros de que somos personas que fallamos, que tenemos errores, que desobedecemos las leyes de Yahweh. Entonces vemos que Pablo dice hace una pregunta, ¿seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Esa frase es la de Pablo. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque no significa de que el pecado exista, yo siga el pecado para que la gracia o el amor de Yahweh se derrame en mi vida. Porque dice, porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es imposible. Todo aquel que ha nacido de nuevo por medio del sacrificio de Yahshua en la cruz, todo aquel que ha aceptado su sacrificio y ha aceptado el Ruach de Yahweh, es imposible que siga practicando el pecado. Ahora, es importante saber que una cosa es practicar el pecado, una cosa es que nosotros practiquemos el pecado, otra cosa es que pequemos. Las personas que no conocen a Yahweh, que no han aceptado a su Hijo, ellos viven su vida practicando el pecado, hasta que le viene el mensaje de salvación, hasta que viene la oportunidad de volver a tener una nueva vida en el Mesías, para recibir perdón de pecados, para recibir salvación, para recibir reconciliación con el Padre y a partir de ahí tener una nueva vida con Él. Ahora, en el Mesías, en Yahweh, en este camino de santidad que podemos caminar, tenemos que entender que tenemos todavía errores. Que podemos pecar, porque nuestra naturaleza todavía está corrompida y caída. A pesar de que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, hemos sido perdonados, justificados, santificados y apartados para Yahweh. Hasta que el Mesías regrese por segunda vez y venga a buscarnos y nos levantemos con Él en las nubes, y ahí seremos transformados en una naturaleza espiritual, en una naturaleza celestial. Entonces Pablo dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? Cuando dice cómo viviremos, está diciendo cómo practicaremos aún en él. Es imposible y no se puede. La persona que va a una iglesia, la persona que busca a Yahweh, ora, lee la Biblia y practica el pecado, no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Pablo dice, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Es decir, ¿qué cosas viejas? El viejo hombre que habla la Escritura, la vieja manera de vivir. ¿En qué? En practicar el pecado. Ahora aquí son hechas nuevas. ¿Por qué? ¿Tenemos errores? ¿Podemos fallar? ¿Podemos equivocarnos? Sí, pero no de la manera que uno vivía antes. Entonces dice Pablo en el versículo 3, ¿no sabés que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías, Yahshua, hemos sido sumergidos y bautizados en muerte? Dice Pablo. ¿Qué está diciendo acá? Es imposible practicar el pecado una vez estando en el Mesías, en Yahshua. ¿Por qué? Porque no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Él, ¿en qué sentido? En aguas. ¿Hemos sido también bautizados en su muerte? ¿En qué sentido? De morir a nuestra vieja vida. Cuando uno se bautizan para el Mesías, para el Salvador, para nuestro amado, uno está tomando una decisión, un acto de fe, de dejar la vieja vida y comenzar una nueva. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo. Así como el Mesías murió por nosotros,
entregó su vida, nosotros para estar con Él y seguirle a Él tenemos que hacer lo mismo. Morir a nuestra vieja vida y comenzar una nueva vida caminando con Él. Porque somos sepultados, eso es lo que significa bautismo, en el hebreo es tevilá, sepultados, sumergidos totalmente en agua. El agua representa la limpieza, la purificación. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea que cuando uno se bautiza, uno está muriendo a su vieja vida o a la vida que vivió y comenzando una nueva vida en el Mesías. Como el Mesías resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros resucitaremos para vida eterna. En otras traducciones dice vida nueva, pero se refiere a vida nueva y vida eterna. Así fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la resurrección. Si entendemos este versículo, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque así como el Mesías murió por nosotros, nosotros tenemos que morir por Él. Y así como Él resucitó por nosotros, nosotros resucitaremos con Él cuando Él regrese. Es decir, lo que nuestro novio vivió de muerte, resurrección, nosotros también tendremos que hacerlo. Morir a nuestra vieja vida, tener una nueva vida y cuando Él venga a buscarnos, ser levantados y transformados a seres espirituales como lo es el Mesías. Entonces Pablo conocía todas estas verdades, por eso estaba diciendo esto. Y dice versículo 6, sabiendo esto, dice Pablo, conociendo estas verdades espirituales, porque esto es espiritual, no todo aquel que pueda leer la Biblia puede entender estas cosas. Por eso el Padre permite que se hagan estos estudios. Entendiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra vieja manera de vivir, a eso se está refiriendo, fue crucificado juntamente para el cuerpo del pecado sea destruido. Es decir, que el viejo hombre o la vieja manera de vivir fue muerto juntamente con Él. ¿Con qué? Con el Mesías. Al aceptar su sacrificio, nuestra vieja vida es muerta, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y acá en este versículo había muchas sectas en el siglo I y el siglo II específicamente, que tomaban las cartas de Pablo de una manera literal. Y muchos se flagelaban el cuerpo, muchos se lastimaban el cuerpo pensando de que era una forma de morir al pecado. La Iglesia Católica tomó esta costumbre durante muchos siglos. Y ellos siempre se flagelaban, se castigaban, se daban látigos, etc., por los pecados que cometían. Y esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque lo que Pablo está acá hablando es espiritual, no es físico. Entonces Pablo dice, para que nuestro viejo hombre sea crucificado, muerto, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, la única manera de no ser más esclavos del pecado, tenemos que morir aceptando el sacrificio del Mesías en nuestra vida. De lo que Él hizo en ese lugar, que fue donde derramó su sangre, donde derramó su vida por toda la humanidad. Es la única manera de poder ya no ser más esclavo del pecado, sino del mismo Mesías. Entonces dice Pablo, porque lo que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea,
Lo que ha muerto, refiriéndose a la vieja vida, ha sido justificado ¿por quién? Por el Mesías, en lo que se refiere al pecado como la ley. La ley del pecado es muerte. Por eso el Mesías tuvo que morir. Ahora, si morimos para tomar al Mesías, ahí es donde ya el pecado no gobierna nuestras vidas, sino que Él lo hace en nosotros. Entonces vamos a avanzar. Y dice Pablo, si morimos con Él, también creeremos, creemos que también viviremos con Él. Es decir, si morimos con Él, y no habla literal acá, porque muchos creen que es literal, bueno, yo muero por el Mesías, muero por mi Salvador, no está diciendo eso. Si morimos al viejo hombre, a la vieja vida, si morimos a una vida sin el Mesías, sin Yahweh, también creemos que viviremos con Él, refiriéndose a la segunda venida, para vivir eternamente con Él. Este es el contexto correcto de este versículo. No está hablando de dar tu vida. Los musulmanes, el Corán, Alá, el Mahoma, ellos toman todo literal. Si dan su vida por Alá, están agradando a Él y eternamente tendrán su recompensa. Y eso es una ignorancia terrible. Porque el Corán, sus bases de enseñanza, como Mahoma, que fue su profeta, fueron bases de la Torá, bases bíblicas. Recuerden que el origen de los musulmanes viene de Ismael, el hermano de Isaac. Entonces, es importante ver el contexto de las Escrituras. Morir en el Mesías se refiere a morir a nuestra vieja vida para aceptarlo a Él. Sabiendo esto, cuando Él regrese, estaremos con Él eternamente, viviremos con Él. Entonces dice versículo 9, y sabemos que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, porque la muerte no tiene dominio más en Él. Él venció la muerte. Él se levantó de los muertos. En cuanto murió al pecado, murió una vez para siempre. Por en cuanto vive para siempre con su Padre. Es decir, murió una sola vez y para siempre, y hoy vive eternamente con el Padre para siempre. Así también nosotros. Y esa es la novia. La novia va a vivir el mismo proceso que su novio. Así también nosotros, muertos al pecado, pero vivimos para Yahweh nuestro Padre y para el Mesías su Hijo. No reine el pecado en nosotros, ni en nuestros cuerpos, sino, dice Pablo, no reine el pecado en nosotros o en nuestros cuerpos. No obedezcan el apetito carnal, es decir, no le den lugar al pecado. O no le dé lugar a la concupiscencia del pecado. ¿Por qué está diciendo Pablo esto? ¿Acaso no morimos al pecado? ¿Acaso no hicimos de dejar la vieja vida y tomar la vida en el Mesías? O sea, ¿qué está diciendo Pablo acá? Está diciendo de que morimos al pecado, tenemos una nueva vida en el Mesías, pero nuestra concupiscencia, nuestra naturaleza caída, siempre nos va a llevar a pecar. Por eso Pablo está diciendo, pero cuidado, ya no son más esclavos del pecado, ya dejaron su vieja vida, ya hoy caminan con el Mesías, tienen una nueva vida, pero cuidado, que no reine de nuevo el pecado en sus cuerpos y no obedezcan la concupiscencia, el apetito carnal, porque la carne quiere carne. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Y Pablo tenía mucho conocimiento y entendía muy bien este tema. Dice versículo 13, ni tampoco entreguen sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué miembros? La parte íntima sexual está hablando ahí Pablo. No entreguen sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, de maldad, de pecado.
Un miembro también puede ser la lengua. Cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. La parte íntima sexual también. ¿Por qué digo íntima sexual? Porque ahora más adelante Pablo va a estar hablando acerca de eso. Sino que se presenten como sino que se presenten delante del Padre de los cielos, presenten su cuerpo como miembros de justicia, es decir, presenten su cuerpo y sus miembros para justicia, para bien, para delante del Padre. Porque ya el pecado no maneja más a ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y acá quiero que detengas de escribir, que te detengas por un momento, que no hables con el que está a tu lado, que solamente me mires por 30 segundos. Y voy a hacer una pausa acá. Porque este versículo ha sido mal enseñado durante siglos. Durante siglos. Y hasta el día de hoy se enseña mal. Donde muchos dicen, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿A qué se refiere Pablo? Todo versículo que uno lee en la Biblia, todo versículo hay que estudiarlo con un contexto, precontexto y postcontexto. Es decir, antes de lo que Pablo está diciendo en este caso, en el versículo 14, y después. Porque cuando él dice no están bajo la ley, sino bajo la gracia, no se refiere a la ley de Dios. No se refiere a los mandamientos. Se está refiriendo a la ley del pecado. Ya no están bajo la ley del pecado. No dice pecado ahí, pero se refiere en ese contexto. Porque está hablando de ¿qué? De la paga del pecado, que es muerte. Ya ustedes eran muertos por el pecado, pero ustedes murieron a su vieja vida, aceptaron al Mesías, aceptaron su salvación, por lo cual tienen una nueva vida, ya no son más esclavos del pecado, ya no son más esclavos de esa ley que es la muerte, ahora tienen vida en el Mesías. Ahora, sigue diciendo sobre los pecados en los miembros del cuerpo. Y luego dice, preséntense como instrumentos limpios, justos, delante del Padre. Porque el pecado ya no los gobierna más a ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando habla de la ley se refiere a la ley del pecado y no a la ley de los mandamientos de Yahweh. Y lamentablemente durante siglos, y estoy diciendo desde el siglo III, siglo II, siglo III al XXI, que nos han enseñado que la ley está abolida, que la ley está anulada y que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia del Mesías, la gracia de lo que Él hizo por nosotros. Y eso es un error gravísimo, escritural, contextual, como quiera llamarlo. Porque cuando habla de la ley, se refiere a la ley del pecado. Y más adelante, en otros capítulos que ya vamos a ver, en la serie de Romanos, Pablo lo especifica muy bien. Cuando habla de la ley del pecado y la gracia que el Mesías nos dio. ¿Qué es la gracia? Muchos hablan de la gracia, de la prédica, sermones. Gracia. La palabra gracia en el hebreo es gesed. Gracia es recibir algo que nosotros no merecemos. Es recibir un regalo que nosotros no nos merecemos. ¿Qué es la gracia? Es el regalo que el Creador nos dio por medio de su Hijo. ¿Qué? La salvación. Nosotros no merecemos la salvación. La humanidad merece la destrucción, la muerte. ¿Por qué? Porque el hombre quiere pecar. El hombre quiere hacer lo malo.
El hombre quiere hacer lo que la carne dice, porque es por naturaleza, porque estamos caídos desde el principio. Por eso es difícil vivir en santidad, pero no imposible. No depende de nosotros en su totalidad, sí en nuestra voluntad y en nuestra decisión, y después en Yahweh a través de su Espíritu. ¿Y qué quiere decirles con esto? Pablo, lo que está diciendo acá, ya no son más esclavos de la ley del pecado, que es la misma muerte espiritual. Ya no están más en esclavitud, ahora están en la gracia, porque recibieron el perdón de pecados, recibieron la salvación, recibieron la reconciliación conmigo por medio de mi Hijo, que yo he dado salvación. Eso es gracia. Esa es la gracia. Recibir un regalo del Creador que nosotros no nos merecemos. Entonces, cuando hablamos de ley y de gracia, en Romanos capítulo 8, versículo 14, se está refiriendo de que veníamos viviendo una ley de pecado que era la misma muerte, porque el pecado nos condenaba a la misma destrucción, pero vino una gracia del Creador por medio de su Hijo y nos dio perdón de esos pecados, de esa corrupción, de esa iniquidad. Y nos libró de la muerte, de la destrucción, nos dio salvación. Entonces nos sacó de la ley del pecado y nos dio gracia. Algo que no merecíamos. Si no entendés esto, hermano, hermana, amigo, amiga, no vas a poder entender nada con referente a la ley y a la gracia. La ley nunca fueron los mandamientos de Dios. ¿Cómo vamos a poder entender que la ley de Dios ya no rige sino la gracia de Cristo o del Mesías? Y ese es el error del pueblo de Yahweh, de las congregaciones, de las iglesias. Entender mal las escrituras. Cuando él dijo, no están más bajo la ley, se refirió a la ley del pecado. Sino bajo la gracia, porque ustedes recibieron un regalo que no se lo merecían. Versículo 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿Ven el contexto? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿Qué ley? La ley del pecado. Ya no estamos bajo la ley del pecado. Entonces podemos pecar, total, ya estamos en la gracia. Algunos ignorantes dicen eso. Y lo digo con respeto, pero es la verdad. Pablo está diciendo, entonces no estamos bajo la ley del pecado, no la ley de Dios, la ley del pecado, no la ley de Yahweh, sino bajo la gracia. Total, si peco, Yahweh me perdona. Total, ya el Mesías me dio la gracia. ¿Para qué? Para que Él me perdonó de todos mis pecados. No, esa no es la gracia. La gracia es el regalo que vos y yo no nos merecíamos, que es la salvación, que es la reconciliación, la santificación y la comunión con el Padre. Cosa que Adán perdió en el huerto del Edén. Entonces Pablo está diciendo, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? De ninguna manera. Si ya no están bajo la ley del pecado, no significa que ustedes hagan lo que quieran. Ahora miren lo que dice acá en el versículo 16. Si alguien se somete a alguien y lo obedece, ¿no es esclavo? Así es el pecado. Obedécelo para muerte. Es decir, ¿cómo podemos ser esclavos del pecado? Obedeciendo al pecado. Y por lo cual, obedecerlo es para muerte. Esa es la ley del pecado. Pero, ¿qué dice Pablo? Si ya salimos de la ley del pecado, no sigamos obedeciendo al pecado. Andemos ahora en la gracia que nos ha sido dada. Pero gracias a Yahweh, que aún éramos esclavos del pecado,
pero ustedes obedecieron de corazón a la doctrina de Yahweh. ¿Cuál es la doctrina de Yahweh? La salvación, el mensaje del Mesías. Libertados del pecado, ahora somos siervos de justicia. Y lo hablo como humano, dice Pablo, porque somos débiles humanamente, refiriéndose a la concupiscencia. Cuando éramos esclavos del pecado, esa es la ley del pecado, la muerte, la esclavitud. Cuando éramos esclavos del pecado, ¿qué frutos podíamos tener? Nada, muerte. ¿Qué frutos puede traer el pecado? Muerte. Ahora cuando éramos esclavos del pecado, ¿qué frutos buenos podíamos tener? Ahora se avergüenzan recordándolo, dice Pablo. ¿Cuántas veces uno se acuerda de lo que hizo sin Yahweh en la vieja vida? Y a veces uno se avergüenza de cosas que hizo. ¿Por qué? Porque el pecado era el que manejaba nuestras vidas y nos controlaba. Porque el fin de ellas, ¿de qué? De los frutos del pecado, era muerte. Es sencillo cuando Pablo está hablando de la ley del pecado. Ahora han sido libres del pecado y hechos siervos de Yahweh, y su fruto es la santificación y la vida eterna. ¿Ven la diferencia? El fruto de la gracia por medio del Mesías es la santificación y la vida eterna. Son frutos espirituales y no carnales y no físicos, porque el fruto de la carne es físico y lo físico es muerte, es pasajero. Por eso los frutos espirituales que la novia tiene que tener son espirituales. Porque la paga del pecado es muerte, versículo 23. Pero el regalo de Yahweh es vida eterna en su Hijo Yahshua, nuestro Salvador. Más claro, échale agua. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la ley. Hay una ley espiritual que Yahweh determinó desde el principio. Todo hombre que peca tiene que morir. Muerte física, primera muerte, y muerte espiritual, segunda muerte. Y eso ya lo voy a estar explicando más adelante. Pero el regalo de Yahweh, ¿qué es el regalo? La gracia. Algo que no merecemos, que por amor Él la dio. Su propio Hijo. Es vida eterna en el Hijo, no en otro lado. Él es el camino al Padre. Es la verdad de este mundo y es la vida eterna. Entonces, hasta acá vemos el capítulo 8 de Romanos. Tremendo capítulo. Pero ahora vamos a entrar al capítulo 7, donde Pablo hace un cambio acá de lo que está enseñando y habla de la analogía tomada del matrimonio. Yo dentro de 2 semanas voy a estar hablando del matrimonio. Mañana voy a estar hablando cómo conocer a la persona correcta o cómo comenzar un noviazgo. Y el otro viernes voy a estar hablando del matrimonio, que son temas muy importantes de estudiar y de saber. Y en el capítulo 7, Pablo dice acá que muchas veces en consejerías o en prédicas para matrimonios lo usa mucho. Pablo está hablando de la analogía tomada del matrimonio. ¿Qué es la analogía? La analogía, la palabra analogía, significa relación o semejanza en lo que es un matrimonio. Es decir, Pablo toma a Yahshua como novio y a Israel o al pueblo de Yahweh como novia, como un hombre o una mujer en un matrimonio. Eso es una analogía, es como la parábola. La parábola es una semejanza en principios o en cosas espirituales. El Mesías enseñaba al pueblo, a los hermanos, a la congregación,
a los que lo seguían por parábolas, por semejanzas de cosas físicas, refiriéndose a cosas espirituales. Dice versículo 1, habló con los que conocen las leyes. Hablo con los que conocen las leyes. ¿Quiénes son los que conocen las leyes? Contexto. ¿Quiénes son? Los fariseos, los judíos, los que leían la Torá. Esas leyes que está hablando ahí se refiere a la Torá, a los mandamientos de Yahweh. Ustedes, dice Pablo, refiriéndose a los letrados, a los que conocían la Torá, ignoran que la ley gobierna al hombre mientras esté vivo. Hace una pregunta. ¿Ustedes ignoran que la ley gobierna al hombre mientras esté vivo? La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras esté vivo. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. O sea, está hablando primeramente a los fariseos y a los estudiosos de aquellos que conocían la ley de Yahweh y también la ley terrenal, humana, porque está hablando de la ley del matrimonio acá. Y también la ley de Yahweh, pues Deuteronomio dice que si el marido muere, la mujer queda libre para volverse a casar. Que eso ya lo estaré hablando en el otro mensaje. Sigue diciendo, si en vida la mujer se une a otro hombre, es decir, si en vida la mujer ¿se une en qué? En intimidad con otro hombre, forma una pareja, a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, ella es libre de esa ley. Y si se une a otro hombre, no será adúltera. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que si la mujer queda viuda, se puede volver a unir o a formar una nueva relación con otra persona, está diciendo Pablo. Pero si su marido no muere y se junta con otra persona o se une en intimidad sexual, está adulterando. Y eso es así, en ese sentido. Por eso existen las leyes del divorcio, por ejemplo, y también de que Pablo está hablando de esta analogía refiriéndose al Mesías. ¿Por qué? Porque Israel se fue tras otros dioses, adulteró espiritualmente. Por lo cual Israel pecó, la mujer de Israel pecó y necesitaba, la ley dice que necesitaba morir el hombre, o sea, si el hombre moría o el novio o el esposo moría, podía ser libre para volver a casarse. Por eso el Mesías tuvo que morir. Y bueno, eso lo explico en otros estudios en profundidad, que otro día lo podemos ver. Hay estudios también que he hecho acerca de el Evangelio o el mensaje de salvación del Mesías, por quien murió y por todos. Ahora dice versículo 4, así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo del Mashiach, para que sean de otro, del que resucitó entre los muertos, a fin de ser fruto para Yahweh. Miren lo que dice Pablo acá. Esta es la analogía. Han muerto a esa ley mediante el cuerpo del Mashiach. ¿Qué ley? ¿La ley del matrimonio? No, la ley del pecado. Esa ley que dice Romanos 8:14. Ya no están bajo la ley. Han muerto a esa ley mediante el cuerpo del Mesías, porque el Mesías murió y ustedes murieron a aceptar el sacrificio de él. Mientras vivamos en la carne, dice Pablo, habrá deseos pecaminosos. Ahí lo vuelve a decir. Ustedes están muertos, ya no son más esclavos del pecado, pero la tentación va a estar, la concupiscencia va a estar, el deseo carnal va a estar. Ahora, el contexto de esta carta, de esta epístola, era en Roma. En Roma había orgías, pecados sexuales, habían desórdenes sexuales
dentro de las congregaciones y afuera de una manera mucho mayor. Entonces, por eso Pablo estaba hablando mucho del pecado, de la carne, de la ley, de la gracia. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Libres de la Torá? ¿Libres de los mandamientos de Yahweh? No. Libre de la ley del pecado. Por haber muerto a ella, ¿a qué? ¿A la ley de Yahweh? ¿A los mandamientos? No, a la ley del pecado. Ahora sirvamos a través del Espíritu de Yahweh, del Ruach de Yahweh, y no bajo el viejo hombre. Lo leo de vuelta. Pero ahora estamos libres de esa ley, la ley del pecado, por haber muerto a ella. ¿En qué? En el Mesías. Ahora sirvamos a través del Ruach de Yahweh y no bajo ese viejo hombre. Es decir, que una vez que conocemos al Mesías, tenemos que caminar bajo el espíritu de santidad, el Ruach de Yahweh en nuestras vidas. Y no ya bajo la guía del pecado. Que el espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, sea nuestra guía. Y quiero entrar en la última parte del capítulo 7, y esto es tremendo lo que dice Pablo acá. Cuando yo armé este estudio ya hace un tiempo, el Padre me habló mucho y entendí mucho la humanidad de Pablo. Porque Pablo, siendo tremendo apóstol de Yahweh, del Mesías, nunca se subió a un pedestal, nunca se subió a un lugar alto. Él era uno más. Y si tenía que exhortar, exhortaba. Si tenía que consolar, consolaba. Si tenía que hacer lo que hacía, lo hacía. Pero en este capítulo, de todas las epístolas que él tiene, lo veo muy humano. Y eso me gusta. ¿Por qué? Porque todos los siervos de Yahweh son humanos. Somos de carne y hueso. Más allá de que Yahweh derrame de su ruaj y use sus vasos. Pero miren lo que dice Pablo acá. El pecado que habita en mí. Versículo 7. Capítulo 7, versículo 7. Acá Pablo vuelve a tomar el mensaje de Romanos 8. En un momento hace una pausa y habla de la analogía del matrimonio, pero ahora vuelve a hablar del mismo tema. ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? Ahora, el contexto. ¿De qué ley se refiere? ¿La ley es pecado? Si la ley del pecado es muerte, ya la ley del pecado es muerte, está mal. Es claro, no se está refiriendo a la ley del pecado ahora. Se está refiriendo a la ley de Yahweh, a los mandamientos. ¿Por qué Pablo pregunta, la ley, la Torá, es pecado? ¿Por qué? Porque muchos se confundían como muchos se han confundido durante siglos, de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿La ley es pecado? De ninguna manera. ¿Qué? Entonces, ¿la ley del pecado es buena? No, está hablando de los mandamientos de Yahweh. ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Qué ley? ¿La ley del pecado? No, la ley de Yahweh. La Torá, los mandamientos. Porque todos los hermanos, los apóstoles, los discípulos del siglo I enseñaban la Torá, no enseñaban otra cosa. No existía el nuevo pacto en conjunto de libros. Era la Torá lo que ellos enseñaban. Pero el pecado es provechoso sin mandamiento. Qué tremendo, dice Pablo. O sea, el que peca sin conocer los mandamientos, lo hace bien, porque no conoce lo que está mal. ¿Me entienden lo que quiero decir? Lo hacen libremente. Pero el que conoce la verdad, el que conoce los mandamientos, el que conoce la Torá, el que conoce la palabra viva de Yahweh,
ya no lo puede hacer igual. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley del pecado, sino estamos en una nueva vida. Y aunque querramos hacerlo como lo hacíamos antes, ya no lo podemos hacer. Y bendito Yahweh por eso. Bendito Yahweh por eso. ¿Por qué? Porque ahí vemos que realmente hemos cambiado. Hemos sido transformados. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cómo el pueblo de Israel supo que estaba bien y estaba mal cuando salió del pueblo salió de Egipto? Cuando Yahweh les dio los mandamientos. No adulterarán, no robarán, no mentirán, no darán falso testimonio, no harán esto, no harán lo otro. Guardarán el día de reposo, guardarán mi fiesta, guardarán los alimentos, guardarán esto. Todo ellos fueron conociendo lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que era pecado, lo que no, por los mandamientos. Antes de que Yahweh diera la Torá y los 613 mandamientos, el hombre era juzgado por su conciencia, lo que era para bien según ellos y lo que era para mal. Y eso es importante también de saberlo. Pero el pecado es provechoso sin mandamiento. O sea, ¿qué significa provechoso? Sin freno. Hay gente que todos los días vive practicando el pecado. Pero con la ley el pecado sale a la luz y está muerto, está descubierto. ¡Qué tremendo! ¿Por qué Yahweh quiere que el evangelio llegue a todo el mundo? Porque el hombre tiene que darse cuenta que es pecador, que está corrompido, que está caída su naturaleza y que el mismo pecado lo llevará a la segunda muerte. Ya están muertos en esta vida. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se para el corazón del hombre y se muere. Primera muerte. Y la segunda muerte es en el lago de fuego y azufre para todo aquel que no recibió la salvación. Entonces Pablo está diciendo acá, la ley que Yahweh nos dio nos sirvió para darnos cuenta de que estábamos en pecado. Y dice, miren lo que dice Pablo en el versículo 9, yo viví sin ley, sin la ley de Yahweh, sin los mandamientos, un tiempo. ¿Cuándo? Cuando era rebelde, cuando cazaba a los creyentes, cuando hacía cosas terribles. Pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y me di cuenta que el mandamiento era para vida. ¿Para qué? Para vida. ¿Qué dice Yahweh en Deuteronomio? Escoge la vida o la muerte. Yo te aconsejo que escojas la vida. Los mandamientos de él son vida. Pero a mí me resultó para muerte, porque el pecado me engañó y por él me mató. Miren lo que dice Pablo acá. Yo viví sin ley un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando el pecado revive, ¿qué significa? Que puede revivir el pecado. Te puede dominar de nuevo, te puede gobernar. No como antes, pero sí te puede desviar, te puede sacar de ese camino angosto. Y yo morí, dice Pablo, espiritualmente. Y me di cuenta que el mandamiento era vida cuando conocí los mandamientos. Pero revivió el pecado de mí y yo morí. Pero a mí me resultó para muerte, porque el pecado me engañó y porque él me mató. O sea, que el pecado lo engañó a Pablo. Y el pecado engaña, porque el pecado parece que es bueno, que nos va a hacer bien y nos termina engañando. Versículo 12. La ley a la verdad es santa. ¿Qué ley? La ley de Yahweh. Ya no está hablando más de la ley del pecado. La ley a la verdad es santa. Es Kadosh.
y los mandamientos kadosh, justos y buenos. O sea que el pecado te pinta una imagen, una situación que parece buena, pero es muerte. Los mandamientos parecen imposibles, parecen que no los puedo cumplir, pero son bendición, son justos y son buenos. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? No, de ninguna manera. Por eso el pecado me engañó y produjo en mí muerte, mostrando que el mandamiento no era bueno. ¿Qué pasó? El pecado le mostró a Pablo que el mandamiento no era bueno. Esto es tremendo. El pecado tiene vida y es la concupiscencia que venimos de generación tras generación en la humanidad. ¿Quién la sembró? ¿Quién puso esa cera, esa semilla desde el principio? Satanás. Porque el pecado me mostró que el mandamiento no era bueno. Cuando alguien dice, los mandamientos de Yahweh ya fueron, los mandamientos de Yahweh ya no sirven, atrás de esa persona está Satanás. Porque lo que Satanás quiere, que el pueblo de Yahweh no guarde los mandamientos. Y lo vuelvo a decir, los mandamientos, hay muchos que ya no se pueden cumplir y hay otros que sí, pero para eso hay que necesitar estudiarlo. Porque muchos dicen, no, el mandamiento, el antiguo pacto ya está. ¿Pero alguna vez lo estudiaste? ¿Alguna vez te pusiste a estudiar los 613 mandamientos? ¿Te pusiste a estudiar realmente todo el antiguo pacto? Lo que es la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Y dice Pablo, la ley es espiritual. ¿Qué ley? La ley de Yahweh, los mandamientos. Pero yo soy carnal y vendido al pecado. ¿Qué significa esto? Los mandamientos de Yahweh son hermosos, eternos, son una bendición, son espirituales, dice Pablo. Pero yo estoy entregado al pecado, yo estoy en carne y hueso. Nunca tenemos que olvidar que somos barro, polvo y que somos un vaso. ¿Por qué? Porque si Pablo, siendo el hombre que fue, reconocía esto, cuanto más nosotros. Lo que hago, no lo entiendo. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Miren lo que decía Pablo. Yo estoy vendido al pecado, entregado. ¿Por qué? Porque Pablo tenía su concupiscencia, tenía su deseo carnal. Lo que hago, no lo entiendo. ¿Qué es lo que hacía? Pecaba. La concupiscencia de él lo llevaba a pecar. ¿Qué es lo que no entendía? ¿Cómo el pecado podía dominarlo conociendo él la verdad? Yo te quiero decir algo. Vos podés conocer a Yahweh, podés caminar en su camino, podés conocer al Mesías, a la palabra, podés conocer al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad. Podés estar hace 20 años, 30, 40 años caminando en la verdad. Pero esa concupiscencia no se te va a ir nunca. ¿Sabes cuándo se te va a ir? Cuando te mueras, cuando yo me muera. Por eso Pablo entendía claramente qué era el pecado. Nos han enseñado mal de que el pecado viene de Satanás. Satanás nos tienta, Satanás nos quiere hacer pecar. Satanás, 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 Satanás. No es todo Satanás. Es la concupiscencia que está dentro tuyo y que está dentro mío. Eso es lo que él usa. ¿Qué es esa concupiscencia? Es la energía oscura, la oscuridad, esa semilla, esa cera maldita que Satanás puso
en Eva, en Adán y en toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todo el que nace en esta tierra ya nace con esa concupiscencia. Lo que hago no lo entiendo. No hago lo que quiero. ¿Qué quería Pablo? Vivir en santidad. Vivir haciendo lo que Yahweh le quería mandar, los mandamientos, obedecer. Si no hago lo que aborrezco, ¿qué? Pecar. Por eso, hermanos, nosotros no somos nadie para juzgar a los hermanos. Y esto pasa en las congregaciones. ¡Ay, el pastor se divorció! El pastor robó. El pastor adulteró. Por decir algo que es el representante de la congregación. El pastor mintió. ¡Ah! Hay que condenarlo. Si ese hermano se equivocó, le dio lugar a la concupiscencia, pero si se arrepintió de lo que hizo, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? O a un hermano de la iglesia, un líder o alguien. ¿Quiénes somos nosotros? Si todos nosotros estamos iguales, todos tenemos concupiscencia. Si Pablo la tenía, ¿cuánto más nosotros? Y si hago lo que no quiero, ¿qué? Pecar. Me doy cuenta que la ley es buena. La ley del pecado, la ley de Yahweh. Si hago lo que no quiero, que es pecar, me doy cuenta que la ley que Yahweh me da es buena porque esa ley me da vida y me bendice. Muchos buscan la bendición de Yahweh. ¿Saben dónde está la bendición de Yahweh? De Yahweh, en obedecer sus mandamientos. No en otra cosa. Yo no soy el que hace lo que aborrezco, sino el pecado que está en mí. No es que yo quiero pecar o hago lo que aborrezco o lo que a Yahweh no le agrada, sino la concupiscencia que está en mí me lleva a hacer eso. Pablo lo entendía perfectamente. Yo sé que en mí, que esto es en mi carne, no habita el bien, porque el que quiere el bien está en mí, pero el no hacerlo. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Yo sé que en mi carne no habita el bien. ¿Por qué? Porque está corrompida, porque tiene la concupiscencia, más allá de que él estaba en la luz, de que él tenía el Rúa, que él tenía al Mesías. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Terminás haciendo lo que no querés hacer. ¿Por qué? ¿Porque vos querés? No, porque la concupiscencia que está dentro tuyo te lleva a hacer lo malo. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago. ¿Cómo es eso? Pablo llega a decir esto. Pablo está hoy en una iglesia 2020, lo crucifican a Pablo en la iglesia. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago. Ah, sos un caradura, Pablo. Bien que mentiste, pecaste, robaste, hiciste esto. Pero Pablo entendía que era lo que él tenía dentro, la concupiscencia. Y esto no es un motivo para excusarnos. Ay, pequé, robé, mentí, adulteré, porque la concupiscencia que tengo adentro, la carne es débil. No, no me vengas con ese chamullo, porque no es así. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Queriendo yo hacer el bien, conozco la ley, que el mal está en mí, porque me deleito en la ley de Yahweh. Y miren lo que termina diciendo Pablo acá en el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros,
que se rebela contra la ley de mi mente. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Qué miembros puede tener Pablo? La lengua es un miembro. ¿Qué más? La parte íntima sexual es un miembro. Podemos hablar de miembro del cuerpo, del cuerpo de Pablo, de las manos, ¿no? De las piernas. Pero veo otra ley en mis miembros, dice Pablo, que se revela contra la ley de mi mente. ¿Cuál es la ley de la mente de Pablo? La de Yahweh. ¿Qué significa eso? Que su concupiscencia era carnal, física, que venía de sus miembros. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Una lucha entre la ley de la concupiscencia del pecado y la ley de Yahweh. Y termina diciendo Pablo, ¿cuál es la ley de su mente? ¿No? Se preguntarán algunos. Está hablando de la ley de Yahweh. Porque la ley de la mente la lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí. ¿Qué está diciendo eso? Que la ley de la mente de Pablo, que son las leyes de Yahweh, es más poderosa que la misma ley que se le revela en su concupiscencia. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Yahweh por su Hijo, por nuestro amado Salvador. Yo mismo con la muerte sirvo a la ley de Yahweh, pero con la carne a la ley del pecado. Y ahí termina Pablo con el capítulo 7. A mí me bendijo mucho esto, me trajo mucha bendición este estudio cuando lo hice. Y espero que sea de bendición también para tu vida. Porque si podés entender lo que Pablo está diciendo acá en estos 2 capítulos, vas a poder entender qué es el pecado en tu vida. Y vas a poder predicar con autoridad para los demás sobre el pecado. Y que nunca nos tenemos que olvidar que vamos a seguir siendo imperfectos hasta que el Mesías regrese. Porque muchas veces hay personas que Yahweh los levanta, los usa su ministerio, usa sus dones y se creen Superman o se creen la Mujer Maravilla. Y están totalmente equivocados. Y Pablo lo tenía muy bien claro. Y termina diciendo, miserable de mí, de todo lo que yo puedo hacer para vos no es suficiente, porque yo soy miserable, soy polvo, yo soy carne, soy imperfecto. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué está diciéndose Pablo? Porque yo me quiero morir, no quiero vivir así. Pablo no quería vivir así. Termino haciendo algo que no quiero, pero no lo hago yo, sino lo que habita en mí, que es el pecado. Gracias doy a Yahweh por el Hijo de Él, que por medio de Él no hay condenación ya en mí por causa del pecado. Yo mismo con la muerte sirvo la ley de Yahweh. Aunque yo me equivoco, aunque la concupiscencia se levanta, yo sirvo a Yahweh, pero con la carne a la ley del pecado. Así que espero que haya sido de bendición este estudio, que el Padre te bendiga. Gracias por estar conectados. Cualquier pregunta o duda me escriben. Así que reflexioná en estos estudios de capítulo 6 y 7 de Romanos, donde Pablo habla muy bueno este tema de muertos al pecado. Así que el Padre te bendiga. Gracias por estar. Cualquier pregunta me escriben. Recuerden siempre el canal de YouTube Eric Tiseira, Instagram Eric Tiseira, Facebook Eric Tiseira, Ministerio La Senda Antigua, restaurando las Sagradas Escrituras de Yahweh. El Padre me ha llevado ya hace años a predicar su verdad
y estudiar la Biblia correctamente en un contexto hebreo, entender la Biblia correctamente de lo que el Padre nos ha dejado para conocer sus mandamientos y su ley. Así que nos vemos mañana si el Padre lo permite y que el Padre te bendiga en esta noche. Gracias por estar conectado, que el Padre bendiga tu vida, tu familia, tu congregación, tu familia, tus seres queridos y nos vemos en otro estudio. Shalom.